Bueno, aquí en estas ya tradicionales notas que venimos haciendo en la página millonaria con Viejas Gloria de River, vamos a tener la oportunidad de charlar con alguien muy especial. Yo digo que River tiene miles de futbolistas, muchos de ellos extraordinarios, muchos de ellos ganadores, pero solamente hay un grupo de 25 o 30 jugadores que saben lo que pesa la Copa del Mundo, la Copa Intercontinental, y nos acompaña justamente uno de ellos. Claudio, gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos. Un placer recibirnos hoy. Claudio Morresi, con quien la verdad tengo ganas de charlar porque yo no sé, con el tiempo, la perspectiva que vos tenés, digo, ¿cuál es la imagen de lo que vos dejaste en River? ¿Cuál es la sensación que tenés de lo que vos dejaste en River? Pero justamente este tipo de notas a veces se busca eso, ¿no? De recordar a grandes futbolistas, de traer otra vez al presente, quizás en épocas donde los medios van para otros lados, a esos jugadores que a River le han dado mucho. Y me parece que tu caso es emblemático, de un equipo que quedó en la historia, que quedó en la memoria y de la cual vos fuiste parte importante. Bueno, a ver, más que lo que uno dejó en River, que eso lo tendrá que decir la gente, ¿no? Lo que uno sintió a ir a River Plate, ¿no? Siempre cuento una anécdota que bueno, uno había jugado en el Monumental un par de veces, yo venía de Huracán, y siempre el Monumental es el Monumental, ingresar a ese. Y yo tenía en ese momento en Huracán un Fiat 125 que me prestaba mi tío para ir a entrenar. Y ese día cuando fui a River, al primer día de entrenamiento en River, lo dejé afuera, porque no digo, no voy a entrar a River con... porque River es eso, River es algo majestuoso y bueno, me toca estar en un plantel que empieza a tener actuaciones sumamente memorables, porque hay partidos que todavía hoy la gente, el 5-4 River Argentino, la vuelta olímpica en la cancha de Boca, la primer Copa Libertadores, y después, ¿no? Lo máximo que puede ganar un equipo de fútbol, que por supuesto eran otros tiempos, pero era lo máximo que se podía lograr y River Plate lo logró. Y en el medio de todo eso, yendo a jugar copas a diferentes lugares de nuestro país y ganarlas también, ¿no? Claro. Y de esos 2 años y medio que estuve en River, solamente un partido perdimos con Boca, que jugó un equipo alternativo, pero después fueron todos triunfos o empates, pero la mayoría triunfos, con lo que eso implicaba, ¿no? Para el famoso clásico, claro, de Boca River. Bueno, por eso creo que has hecho un resumen bastante concreto y preciso de lo que fue tu paso por River, y yo quiero empezar a entrar en detalles de esos momentos. Vos llegás en el 85, que River venía de años difíciles, de malos resultados, de malas posiciones, de huelgas, de crisis con algunos futbolistas. Es como que River del 82 al 84 la pasó mal, y a partir del 85 empieza como a reacomodarse. Y vos formás parte de esa situación. Y termina formando un equipo de época. El equipo del 85-86 es algo extraordinario, es algo, no sé si irrepetible, porque por suerte River ha tenido después, sí, y antes muy buenos equipos. Pero ese equipo 85-86, ya sin meterme en el 86 de la Libertadores y la Intercontinental, basándome en el campeonato local, ganó el campeonato por amplísima ventaja, le ganaba a todos. Sí, que tal vez creo que es el equipo que más diferencia de puntos, claro, sacó cuando los puntos eran de a 2. Sí. Y que, como dijimos antes, ¿no? Partidos que han quedado en el recuerdo de la gente. Un equipo que bueno, el Bambino logró formar las pequeñas sociedades para potenciar a la gran sociedad, que es un equipo de fútbol. Ahí vos tenías una defensa que primero Borelli, Gutiérrez y el Tolo Gallego, ese triángulo defensivo, y que después fue Nelson Gutiérrez, Ruggeri y el Tolo Gallego. 2 marcadores de punta, que tanto Gordillo como Montenegro que pasaban al ataque, mucho más Gordillo, pero que también Montenegro hasta era efectivo, porque Montenegro hace un gol en un clásico hermosísimo, y en ataque una eficacia tremenda, ¿no? Porque esa delantera con Amuchastegui, Alfaro, el socio de todos, que
que cumplía la labor defensiva, pero como que también la ofensiva. El Leo Enrique, que ha hecho hacerle goles a montones de jugadores. Él siempre en broma dice que él le da el pase a Diego en el 86, en el 86, pero le dio pases a todos, porque a todos nos hizo hacer goles. Y después, bueno, un delantero que no solo era sumamente eficaz en el gol, como Enzo Francescoli, sino que también te hacía hacer goles a los demás también, ¿no? Porque le tirabas una pared y la devolvía perfecta, te desbordaba y te tiraba un centro atrás. Cosas que hay 9 que esa función no la cumple, que son eficaces, porque son goleadores, pero que no te van a devolver una pared o no te van a dejar mano a mano con el arquero. Me tocó la suerte de estar en ese momento. El Beto Alonso también, cuando ingresaba con toda su clase y su precisión en la pelota, en el pase. Y bueno, logramos triunfos que fueron... El 5-4 contra Argentino es un partido memorable. Emblemático, no solamente por lo inusual del resultado, sino también por el fútbol que dibujo los dos equipos. Creo que esa época la manejaban River Argentinos. De hecho, reeditan el duelo después en la Libertadores, meses después, que fueron tremendos. Pero ese equipo, Claudio, lo describiste muy bien, casi que hiciste una radiografía individual muy precisa. Pero ¿qué le dio el Bambino? ¿Qué le imprimió el Bambino? ¿Por qué fue un equipo que se mantuvo las 38 fechas de campeonato? Porque en aquella época se jugaba todos contra todos a las ruedas, casi que siendo imbatible y jugando un fútbol que realmente impactaba a los ojos. Yo digo, no sé vos qué tenés en cuanto hoy a la devolución de la gente cuando vas a la cancha o en la calle sobre aquel equipo, pero yo digo que debe ser junto al del 75, al del 96-97, que fue también un gran equipo, y quizás el último Gallardo, del 2018-2019, por los logros que consiguió. Deben ser los 4 equipos más emblemáticos de la historia de River, y mirá que tuvo unos cuantos. Sí. Quizás la máquina, por supuesto, también, pero digo, quedó, es una huella registrada. Digo, ¿qué le daba al Bambino? ¿Qué eran ustedes? ¿Qué sentían ustedes dentro de la cancha? Eso de la mentalidad de saber, le ganamos a cualquiera, el que se ponga adelante le vamos a ganar. Yo creo que el Bambino logró, si uno recuerda un poquito antes, Enzo había venido como un volante, ¿no? Y el Negro Enrique había llegado a River como un delantero. Y él logra, modifica, al Negro lo pone, al Negrito Enrique lo pone de volante por derecha, a Enzo lo pone de 9, y lo que hablábamos, ¿no? Pequeñas sociedades que se empiezan a dar en el campo de juego. Gordillo, Enrique y Amuchastegui, uno sumándose, triangulando, empezás a ser sumamente eficaz. Ese River tenía una eficacia tremenda, porque tal vez retrocedía, aguantaba, pero con el momento que tomaba la pelota, salía en velocidad. Vos sabías que bueno, tanto Pumpido como Goico en su momento también te daban una seguridad. Hay algo que se transmite en los equipos, en las malas, es la inseguridad, no es el miedo, pero es la cuestión temerosa de no intentar hacer lo que tal vez vos sabés hacer, porque tal vez podés perder esa pelota y creás una situación de riesgo. Como la seguridad en lo que vos... y ese River era sumamente seguro, tenía jugadores que salieron después campeones también de todo, ¿no? Porque hoy tenés a Pumpido, Enrique y Ruggeri, campeones de todo, porque salen campeones del mundo también. Y ya tenías Alonso y Gallego, que venían de tenías Alonso Gallego, se habían puesto la celeste y blanca. Claro. Es otra cosa, es otro nivel, pero también Gordillo, yo, habíamos usado la selección juvenil del 81. Había una confianza en sí mismo, y vos sabías que jugaras contra quien jugara, nosotros íbamos a intentar imponer nuestro juego. Claro. A veces hay momentos que los equipos, al no estar seguros, como que retroceden y se ponen temerosos y no intentan tal vez hacer algo más. No, este equipo, a mi entender, en esos momentos siempre intentó hacer algo más. Vos sabés que, bueno, a mí me ha tocado crecer casi que con ustedes. Empecé a ir a la cancha viéndolos a ustedes, al equipo ese de 85-86.
Y crecí en esa época se escuchaba mucho radio, no eran tanto los televisados, y crecí con gol de Francescoli, gol de Morresi, gol de Francescoli, gol de Morresi. Vos hiciste una cantidad de goles extraordinarias ese año, casi 16, si no me equivoco, en el 16. campeonato, 16 goles. Y yo digo, y entiendo que haya quedado para la gente en la memoria colectiva la dupla Francescoli y Ortega, que fue la segunda etapa Claro. de Enzo. Pero la dupla que formaste vos con Francescoli fue imborrable, ¿eh? Sí. ¿Te tocó jugar con un futbolista que esté en ese momento, en ese nivel, en ese rendimiento pico de su carrera? Él siempre dice que el mejor se llevó una cancha fue conmigo, y para Mirá. mí, digo, qué maravilla. Lo que te dije antes, un jugador elegante, venía la pelota de alto, saltaba, la paraba con el pecho, una elegancia, la bajaba y te daba el pase exacto. Le tirabas tal vez un ladrillo y él te la devolvía. Y aparte, eficaz, ¿no? Para ese gol. Creo que él hizo 24 en ese 25, cambio, sí. ¿no? 25. Yo hice Una 16. locura. Entre los dos hicimos más goles que creo que muchísimos equipos. Y a Muchaste hizo lo suyo también. Y a Muchaste, un jugador bárbaro también, porque él también era sumamente eficaz también en la definición o en el desborde. El Negrito Enrique, como te dije, Sí. llegando por afuera y tirando centro atrás o dando... Pero lo y el distinto Roca, era ¿no? Enzo. Y Enzo era el diferente, el completo, Claro. el juego completo. Bueno, lograste algo que yo no sé si es una medalla para colgarte, pero algo que nadie pudo. No había podido ni el uruguayo Carrasco, ni Isabela, ni Kempes, que fue mandar al banco al Beto Alonso, que se entiende la figura, ¿no? Porque el 10 de River eras vos en ese equipo, y el Beto era el suplente, con lo enorme que es el Beto Alonso, con lo extraordinario que es el Beto Alonso para River. Digo, me imagino que ya la camiseta pesa, pero con el Beto en el banco, digo, ¿cómo hacías? Imagínate que el equipo salía a la cancha y la gente, con el Beto en el banco, gritaba Alonso, Alonso. Después gritaba por Francesco, ¿verdad? Y a lo último gritaba por mí. Llevabas la camiseta de él. Yo sinceramente no sé, se ve por esto que en un momento el técnico decía hacer un cambio porque el equipo no está funcionando. El Beto también se tenía que recuperar de una lesión, si no me equivoco, y uno empieza a jugar y empieza el equipo a ganar y uno empieza a hacer gol, entonces se le crea un problema al técnico muy grande. A mí también, a veces digo, fue real todo lo que me pasó a mí en River, que yo haya salido. Fui un buen jugador, no fui un jugador exquisito. Yo sé que fui un buen jugador, pero que pasara esas cosas, ¿no? Que de pronto... Y que después nos tocó jugar juntos. Claro. Y uno admirar todavía en la cancha la precisión, la técnica, la elegancia del Beto para jugar. ¿Y cómo era el día a día? ¿Cómo era esa convivencia? Porque Beto tiene su carácter y me imagino que sabiéndose el máximo ídolo de la historia de River para muchos, sobre todo en esa generación, el asumir un rol suplente no debía estar bueno para él. Pero ¿cómo era con vos el tema? No, la relación siempre con el Beto siempre fue muy buena. Alguna vez quisieron crear alguna situación, porque salía en los diarios y en las revistas. Claro. ¿Quién tiene que jugar? Morresi. Yo me acuerdo un día en el vestuario y le digo, Beto, mirá que están diciendo, vos jugá, Claudio, está todo bien. Muy bien. Porque se quería crear una polémica, porque por esto, ¿no? Como el Beto iba a estar en el banco. Pero el equipo era tan eficaz que yo creo que el técnico vio que en ese momento, como sucedió después, lo contrario, ¿no? Al irse Enzo, yo paso a jugar en el lugar de Enzo y yo no rindo de la manera que necesitaba River tener un 9. Yo mido unos 68, peso en ese momento menos que un jockey. Jugar de 9 era complicado. Pero en su momento también me la rebuscaba, porque en Huracán jugué, hice goles también, pero no era el 9 que River necesitaba. Y estaba Centurión y después estaba el Búfalo Funes, que para la precisión del pase del Beto, con su potencia física,
y con los buenos jugadores que eran los dos, era más eficaz y a mí me toca ir al banco. Claro. Hablaste del River 5, Argentinos 4. Yo creo que hay otro partido muy emblemático, que de hecho se recuerda todos los años cuando llega esa fecha, que es el 6 de abril, que fue la vuelta en la Boca. Contame detalles de los días previos, cosas que te acuerdes, porque se armó un gran debate si había que dar la vuelta, si no había que dar la vuelta, recomendaciones, que el gobierno que sí, que los dirigentes, ojo, que algunos jugadores sí y otros no. ¿Me contás algún detalle para que la gente sienta y vuelva a revivir ese momento? Muchos chicos que quizás no lo vieron, de cómo es dar la vuelta en la cancha de Boca. Y previamente esto, ¿no? De que ya sea desde el gobierno que creía que creaba una situación de violencia, de que nosotros entendíamos que la teníamos que dar porque habíamos salido campeones, la gran mayoría de nosotros entendía eso, con una hinchada que había diálogo y decía, la tienen que dar, no digo que fue así, ¿no? Pero lo que voy a decir ahora, no digo que fue así, que diga, ustedes la tienen que dar, porque los de Boca decían, si la dan lo vamos a matar. Y la hinchada de River, si no la dan lo vamos a matar. No fue así, pero había una cosa. Estaba como medio explícito. Y nosotros nos juntamos ¿La noche previa? Sí. No sé si fue la previa o unos días antes. Y tenemos que darla. Creo que fue la noche previa. Tenemos que dar. Íbamos en el micro y escuchamos por la radio que dice, detienen a un hincha de Boca con un matagato. Digo, Llegamos y en ese momento el mico entraba y acá está la tribuna de Boca, donde está la 12, claro, que si se van por la parte interna se asoman. Claro. Entonces llega el micro y no sé, ahora no existen, pero antes existían unas barras de hielo que eran así, que vendría a ser como un fierro de 20 kilos, 30 kilos, y que la tiraron de la segunda bandeja y pegó en el techo del micro. ¡Bum! Dice, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, llegamos con ese clima, ¿no? Bajar del... lo vamos a matar, bueno. ¿Y eso a ustedes los agrandaba o los atemorizaba? Siempre al jugador te agranda. Al jugador lo agranda. Perfecto. Que vos vayas a agarrar una pelota para tirar un córner y que te escupan, te agranda. Okay. Si lo hacen los propios, no, ahí ya es otra cosa. Claro. Pero te metes en el vestuario, después de esa explosión de ese clima. Claro. No, nos cambiamos, bueno muchachos, vamos. Y salimos y ahí el tolo empieza a dar toda esa diagonal, claro, donde empezamos a dar la vuelta. Hay sobre el final unos metros que me acuerdo que estábamos con el Beto y gritando, sigamos, y se dobló. Menos mal que se dobló, porque era una lluvia de piedras. Sí, y digamos que hicimos un 80% de la vuelta, pero es la vuelta. Es la vuelta. Es la vuelta. Y lo que habrá sido la tribuna de arriba en ese momento, ¿no? Era una explosión. Mi papá estaba y decía que no, una felicidad. Las cosas de mi papá hincha Huracán, pero me seguía a todos lados y la felicidad de la gente, ¿no? Porque es lo máximo que uno puede lograr en broma con el rival en el mismo momento, no cara a cara. ¿El jugador de Boca lo tomó a mal? No. No le dijo nada a nadie a ustedes. No. Después el partido fue un partido duro. Sí. Boca jugó muy bien, Boca podría haber hecho un par de goles, Pumpido atajó un fenómeno. Tremendo. Y después esto que tienen los elegidos. ¿No? El Beto te termina haciendo 2 goles, quitándoselo, besándose la camiseta. Increíble. Una cosa que es ese amor de la gente hacia él y de alguna manera la retribución. Pero es como que es un guión, ¿viste? Porque vos decís, llegar campeón, dar la vuelta olímpica, ganar, con 2 goles de tu máximo ídolo, encima con una pelota naranja que no se usó nunca en su vida. Claro. Y terminar con esa foto, que de hecho es la foto de todas las revistas del Beto besándose la camiseta, digo, no debe haber día más riverplatense que ese, porque cerró todo. Y vos sabés que el segundo gol del Beto, el Beto me deja, sin una jugada, me deja mano a mano, me da un pase y quedo mano a mano con Gatti. Y estas cosas, ¿no? Que yo era muy eficaz, claro, pero era el día del Beto. Y en ese mano a mano con Gatti, remato, el
el Loco Gatti hace algo que es la ilógica de todo arquero, por la forma en que se vuelca de una manera con el cuerpo y las manos, en vez de ponerla de este lado, las pone de este lado y yo pateo bien con el manual, que la pelota tiene que ir a media altura para que no le peguen los pies, y del otro lado donde te estás volcando, hizo así, la sacó. Y viene un tiro libre y yo estoy caliente por esa pelota, y de la derecha lo pateaba yo y de la izquierda él. Le digo, Beto, déjamelo. No, claro. Era el día de él. Era el día de él. Y patea. Todavía un jugador de Boca levanta el brazo, le pega con la mano y todavía sirve más para que sea gol. Claro. Una cosa maravillosa. Y ese fue el gran clásico que viviste con la camiseta de River, porque yo me acuerdo después el de Montenegro, que fue el mismo año, que también fue una explosión, porque River ganó un partido bárbaro, que también queda marcado con aquella patada de Pasucha Ruggeri, con toda la gente explotando, y ganaron un partido muy bueno. Y después me acuerdo de otro, uno que en la cancha de River perdían 2-0 y que vos terminás haciendo un taco para que Palma termina definiendo solo y dar vuelta al resultado. Digo, que no es muy común en un clásico perder 2-0 y ganarlo 3-0. Digo, ¿con cuál te quedas? Y una cosa más. Sí. Termina el partido con penal para Boca. Con Coma, sí, señor. Con Coma, que ya empataban 3-3 y todo el esfuerzo que hiciste quedaba en la nada. Y lo erra. Y terminó el partido y ahí nos dimos vuelta, que eran la visitante, donde estaba la tribuna visitante, y nosotros caminando hasta la tribuna de River festejando. No, el de la cancha de Boca. Pero ese tiene también una potencialidad porque dar vuelta un partido. Y lo que pasa sobre el final. Te fue bien con Boca, le fue bien, siempre. Fue un River que verdad que en los clásicos la gran mayoría lo ganó. Después en las Copas de Oro también, en la Libertadores 1-1. Y 1-0 en cancha de River. Y 1-0 en cancha de River. Sí, le ganaba siempre ese equipo a Boca. Y eso es una marca registrada también. Vos sabés que me quiero mantener en la Libertadores que ganan ustedes, pero quiero con un breve paréntesis. Hace unos días, justo en Estados Unidos, River fue a jugar al Mundial de Clubes y tuve la oportunidad de charlar con Gallardo en una nota. Y él me hablaba de una idiosincrasia de River, de un estilo que respetar. Cuando yo le preguntaba, bueno, cuando se enfrentes con rivales más poderosos, como le tocó después con Inter, digo, si tal vez tenés que adaptar un poco lo estratégico, lo táctico, como para equilibrar las diferencias individuales. Y él me hablaba desde un convencimiento, que está muy bien, de respetar la grandeza de River, o el estilo o la idiosincrasia de River. Y a mí me parece, pero vos sabés mucho más que yo en esto, que aquel equipo del 86 era un equipo que quizás no se adaptó tanto, el de la Copa Libertadores, tanto al estilo de River, como que era más aguerrido en el fondo y contragolpeador. ¿Esto fue así? ¿Entendieron que la Copa había que ganarla de esa manera? No, me parece, creo que sí que se entendió de esa manera, pero de acuerdo al equipo que el Bambino termina poniendo en el campo. Porque como decíamos, ¿no? Al tener al Beto con la pegada y al tener tanto Centurión como Funes después, y al Zamendi, porque ahí aparece al Zamendi con su capacidad goleadora y definidor, y tal vez no era un River tan virtuoso desde el juego, pero sí sumamente eficaz, ¿no? Hay algo que tal vez no tenga tanto conocimiento, que fue el trabajo que hizo el profesor Weber, que era el preparador físico, que en ese momento se empieza a trabajar mucho en la semana con la pelota y a llevar adelante ejercicios que después de alguna manera vos los terminabas realizando en el campo. Entonces, en vez de correr 60 metros haciendo un alargue, hacías una especie de juegos en velocidad, pasándose la pelota entre compañeros, y hacías el mismo trabajo físico, pero con el elemento que después, de alguna manera, el River lo llevaba al campo de juego. Vas a ver que cuando River cortaba la pelota, uno tiene imagen de los movimientos que hacíamos en la práctica, que después se producían en el campo de juego, ¿no? Nos era más fácil ese paso de recuperar la pelota y pasar al ataque por todo el trabajo previo que habíamos hecho. Pero era un equipo que quizás en partidos, eran copas
muy pesadas, donde eras visitante. Y aparte ir a jugar a Ir a Colombia. jugar a Colombia, Uruguay, al Centenario, después ir a jugar a Ecuador, enfrentarse con ese Argentino Junior que jugaba bárbaro, eran partidos de pierna fuerte, de rigor físico. Y es como que River, para mí, se adaptó mucho más a eso creo que la frase de atrás para atrás, de la mitad de cancha para atrás, Vietnam, decían, y de arriba, bueno, el contragolpe, la pegada del Beto, Alzamendi, Funes, Centurión, y esa practicidad y esa eficacia. Y fue un equipo que rompió con un maleficio, porque así como te preguntaba hace un rato, qué difícil debía ser jugar con la 10 de River, pero además de la 10 de River, ve que estaba el Beto en el banco, ese equipo necesitaba romper el maleficio de la Libertadores que no se había podido romper en 20 años. Sí. Yo tal vez no sentí tanto eso, ¿no? Porque tal vez ahora lo olvidé, pero no sentí tanto eso. Sentí que sí, los partidos se transformaron en... Nosotros teníamos... Después entró Nelson Gutiérrez, ¿no? Sí. Nelson, Ruggeri y el Tolo Gallego con toda su experiencia. Y el Beto con toda su experiencia. Y de alguna manera ellos sabían que estos partidos... Porque a veces dicen, no, hay que poner lo que hay que poner. Lo principal que hay que poner es intentar jugar. Porque podés pegar 100.000 patadas. Ahora, si no tenés la valentía para encarar a un jugador y gambetear o tirar una pared o hacer algo que tenés que arriesgar, esa es la más valentía mayor que tiene que tener un jugador de fútbol. Ahora después sí, eran jugar contra un equipo uruguayo siempre implica ser aguerrido. Ir a jugar a Colombia con Colombia, ese momento de Cali era muy tremendo, picante. porque aparte era una época que en Colombia, alrededor del fútbol, había ciertos manejos de narcotráfico y de ciertas cosas, que era un mundo que de alguna manera no se te metía dentro del plantel, pero existía, ¿viste? Vos sabías dice Rodríguez Orejuela que si empatan después le da el partido, el desempate lo ganan ustedes. Andá. Pero te lo dice Rodríguez Orejuela, claro. Viste que por otro lado vos decís, este muchacho, bueno, ha hecho algunas cosas, ¿no? Que nunca sabés hasta cuánto era cierto eso, pero no llegaba al plantel. Es que después, ese América de Cali tuvo 3 chances de ganar a Libertadores y no pudo, pero después a Nacional de Medellín, con también algo parecido, la termina ganando con ciertas cuestiones que han pasado. O sea, jugaban esas cosas. Ir de visitante era muy, muy complicado. Me acuerdo lo que era ese banco suplente casi que encerrados con una reja, no se podían mover, era bravo. Y para ellos también, porque me cuentan después cuando América vino acá, que cuando vino a conocer la cancha de River, el micro se movió un poquito. O sea, eran Copa Libertadores muy pesadas. Y ustedes ganan las 2 finales, allá y acá. Y ante un Monumental que creo que nunca más se vio como esa noche que explotaba de gente. Y con lluvia, una lluvia. Y ahí, bueno, ahí también recupera una pelota el Negro Enrique, se la da Funes, y Funes, con su potencia, se lleva a 2. Se lo lleva como colgando a 2 y termina definiendo. No, fue un partido que... al haber ganado allá ya sabíamos que ganábamos acá. Mirá. Era algo que el equipo estaba completamente seguro que iba a ganar acá. Allá sí fue sumamente... Nos crearon una situación porque no me acuerdo qué había dicho el Montenegro y toda la prensa, aparte de la prensa colombiana de ese tiempo, que, bueno, ahora hay una prensa argentina a veces que me hace acordar a esa prensa colombiana porque era todo discusiones y todo, y como que lo que había dicho el negrito Montenegro afectaba el honor de la mujer colombiana, una cosa, habían inventado una cosa, y todas las notas que nos hacían, ¿ustedes qué piensan de la mujer colombiana? Nada, que sí, no conocemos ninguna. Nada, cosas que han pasado, que tienen que ver con cierto folclore, que la verdad que poco ayuda, pero que existe. ¿La tuviste en las manos la copa?
Sí, sí. ¿Qué se siente? Sí, es el logro máximo, ¿no? Es algo que tiene que ver, qué sé yo. Hay cosas, son hitos en la vida de la gente, ¿no? Yo tuve la suerte de soñar ser jugador de fútbol y lo pude lograr. Eso es algo que, ponerse la camiseta, por primera vez, la camiseta de la selección que me tocó jugar, la selección juvenil, la celeste y blanco a bastones, esa es una cosa. Y una copa implica, pues yo fui campeón con River, después no fui campeón. Hubo 4 copas que las gané con River Plate. Yo creo que te da un estatus y que te inmortaliza futbolísticamente, porque campeón de la Copa Libertadores es como que en River, por ejemplo, en otros equipos también, pero en River es como que te da un estatus que quizás hay otros grandes jugadores que no lo han podido ganar y que no van a acceder a ese lugar. Bueno, mirá, la otra vez, después de mucho tiempo y de cierto, ahora que hay grupos y chats, que creamos un grupo, los compañeros de ese tiempo, River decidió hacer un reconocimiento, ¿no? Nosotros éramos todos unos viejos de 60 años, ¿viste? Y entramos a la cancha de River y de pronto hubo una ovación y un recibimiento de la gente. Los jugadores de River que estaban haciendo el precalentamiento, Yo estaba ahí, se acercaban a saludar. se acercaron y nos aplaudían. Mira, se me pone la pelota. Digo, la pelota, lo que es estas cosas, ¿no? Es lograr algo, haber sido el artífice de la felicidad de miles. Claro. Eso es una cosa que me dicen que es hacer un gol. ¿Sabes lo que es? Yo tengo la imagen de pegarle a la pelota está entrando, el vuelo del arquero que no llega y sentir de pronto un alarido y levantar la vista y ver a miles así gritando, ¿viste? Y que vos fuiste el artífice de esa alegría, es una cosa increíble. Y aparte de todo eso, se les ocurre ir a Japón y ganar al mundo, cosa como que era redondo, porque yo siempre digo, a veces me peleo con, en el buen sentido, pues es un gran tipo y lo quiero mucho al Cabezón Ruggeri en el programa, laburamos ahí en ESPN, que yo le digo que la Copa de Madrid es más simbólica que la de Japón. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y él me dice que no, porque ser campeón del mundo es lo máximo, y yo le tengo que dar la razón, porque yo creo que si ustedes esa noche, o esa tarde en Japón, madrugada acá, no ganaban, y quizás hoy estamos hablando de que a River le falta un título. Claro. Porque yo no sé si después se hubiese podido ganar, de hecho la historia marca que ya la diferencia con Europa cada vez es más grande, y ustedes la ganaron, y le dieron a River esa estrella que hoy lo pone ahí de ser campeón del mundo. Yo digo lo simbólico para el hincha de River, por el clásico, por la cotidianeidad de vivir acá, el hecho de haber ganado esa final le da argumento de por vida hasta que no suceda una cosa. Entonces uno entiende que el hincha de River tal vez hoy es mucho más feliz con ese triunfo contra Boca que lo. Ahora, lo máximo que puede ganar un equipo, lo ganaron esos 18 o 25 muchachos entre todos los que somos del plantel y el cuerpo médico y los utileros y los técnicos y los dirigentes de esa época. Bueno, fuimos los que ganamos lo máximo. Era otra Europa, puede ser, pero también era otra Sudamérica y ese equipo, que tal vez no era tan conocido, le había ganado al Barcelona, si no me equivoco. Sí, la final de la Champions. Y era la base de la selección rumana. El Steaua era la base de la claro. selección rumana, un equipo competitivo. Y fuimos a jugar allá, con lo que implicaba ir a jugar a Japón en ese tiempo. Yo me acuerdo que salimos, mi señora estaba embarazada, y salimos de Los Ángeles hasta Japón. Y yo hablo con ella lo más bien, y cuando llego a Japón, que eran 2 horas menos de cuando nosotros habíamos salido, ¿viste? Una cosa muy. Y todos me vienen a felicitar y dicen, ¿fuiste papá? Digo, si yo hablé recién, me fijaba el horario, digo, si yo hablé hace. Y en el medio de todo eso, el cambio de horario y un partido que también, la viveza nuestra, la viveza del Beto, el hecho de que también el arquero lo había sacado. Que le vuelve Antonio. Y vuelve Antonio, porque tal vez el arquero la sacó, ¿no? Sí.
pero era el River que Se le daba tenía todo, todo. tenía Claro. todo. Tenía inmensos jugadores, tenía la convicción y tenía es algo que hay que tener que te acompaña para que con cierto momento, que a veces no suceden, pero cuando tenés eso sucede el hecho que querés que suceda. Digo, ganar el campeonato, ganar la Libertadores, ganar la Copa del Mundo, todo en un año, a uno le da la sensación de que, bueno, arranca una era de River dominante. Sin embargo, es como que se da un quiebre. No sé cuál fue, vos formabas parte de ahí, quizás me podés contar. ¿Por qué se tuvo que ir el Bambino? ¿Cuál era la relación con Santilli? Bueno, el Beto también se retira. Pero es como que ese equipo, en vez de darle continuidad, al año estaba desarmado porque vino el Flaco Menotti y llevó 20 y pico de jugadores. Digo. ¿Y qué fue lo que pasó después de ahí? Lo que pasa es que también era un equipo, como era todo lo que era, también a veces hacía cosas que no tenían que ver, que no eran, que estaban prohibidas, no era eso, pero no era lo habitual. ¿Te referís a la convivencia? Claro, qué sé yo, en la Copa Libertadores los médicos hacían comidas de acuerdo a lo que tiene que comer un atleta, que es el otro. Y de pronto, el día anterior al partido, a las 11:30 de la noche, llegó la pizza. Y todo a una habitación a comer una pizza. Y la pizza no tendría, que aparte de una pizza que tenían, no solo era mozzarella, era de lo que fuera. Pero esas cosas terminan fortaleciendo más al grupo humano, y tal vez atenta contra La autoridad. la autoridad. Después, nada, hay anécdotas que son complicadas contarlas, pero que supuestamente hacían eso, ¿no? Y que la supuesta dirigencia que tiene que tener la autoridad no la tiene del todo. Porque se habla en un momento de un episodio donde los dirigentes de ustedes les tiran huevos, ¿sí? Sí, algo, Que le sí, prohíben el ingreso a los micros, como que se rompe algo y termina pagando el Bambino. Creo que el Bambino, posiblemente ser tan jugadorista, no reunía los requisitos que los dirigentes querían de una autoridad. Puede haber sido el motivo por el cual se tuvo que ir. Tal vez también pasó esto de que cuando un equipo gana todo tenés que hacer modificaciones porque si no se aburguesa. Traen a la contracara, ¿no? Traen a alguien que más, Timoteo Grigol. que tiene más que ver con una disciplina. Y después está esto, ¿no? De que a veces los equipos empiezan a funcionar y a veces que no. Sí, no. Habría que ver qué hubiera, porque ahora es contrafáctico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ese equipo seguía y el Bambino seguía? Claro, no es lógico que el técnico campeón del mundo de América y que Claro. se haya ido a los 6 meses todo eso. Hoy viste que hay, hasta puede vivir 3, 4 años con los grandes logros. Claro. Y sin embargo se cortó de raíz y se trajo a Timoteo. Y muchas veces hablando con compañeros tuyos también, que con quien tengo en algunos casos muy buena relación, me dice, lo entendimos tarde al viejo. Nos llevó una rueda. Cuando le encontramos la onda empezamos y no nos alcanzó, pero como que había esa diferencia de, bueno, este quiere disciplina, este quiere rigor y nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. ¿Por qué vienen a tocar o quién? Se hablaba de episodios de armas, que salían con armas a la concentración de River a disparar y Grigol se asustó un poco. Era un plantel bravo y que se le quiso imponer algo que evidentemente no iba de la mano con la naturalidad que ustedes se manejaban. Claro. Y aparte que esa forma de relacionarnos nos había llevado a ganar todo, ¿no? Entonces, ¿por qué había que modificarla, ¿no? Y con esto nunca hubo, sacando esto de la pizza, nunca hubo hechos que atentaran contra el buen rendimiento del equipo. Lo que se hacía eran cosas que hacían y hacíamos. Yo no me caracterizo por siempre fui tranquilo, pero había otro muchacho bravo, ¿no? Bravo. Es que quizás por eso también el equipo ganó tanto, por la personalidad que tenían ustedes. Claro. Se da eso de que los número uno son difíciles. Los normales hacemos las cosas normales. Ahora, lo que son grandes, grosos, son gente que
siempre está ahí en los márgenes. ¿Y te acordás así alguna situación de Grubol queriendo imponer algo y que el grupo diga, no, la verdad que no? ¿O Grubol tenía un tema con el peso de Funes o con alguna Sí, cuestión? no, hubo una vez un hecho que sucedió, que un jugador le contestó de una manera y al no responder tal vez la autoridad como tendría que haber respondido, eso llevó a que se cree una situación de, por lo menos para muchos, y sin desmerecer porque fue un técnico extraordinario y muy buena gente, Sí, eso no hay y duda, no hay discusión. con un mensaje sumamente positivo para las personas que hacemos fútbol, de cuidar el dinero y de que preocupate primero por el bien de tu familia antes de comprarte un coche de super Honda, pero eso hizo que tal vez perdiera un poco, no digo la autoridad, pero bueno, ahí hubo algo que se quebró, Sí, se quebró. porque no puede haber favoritismo. Si hay alguien que se mandó un error, tenés que castigarlo. Ahora, ¿por qué no lo castigás? Porque era titular ese momento. No, ahí se rompe una cosa, ¿no? Y me parece que eso pasó una vez, pero bueno, nada. Era, a ver, así todo, hay una jugada muy marcada que es la de la cancha Independiente, donde Funes con el arco prácticamente libre revienta el palo. Si no, ese equipo capaz volvía a ganar a Libertadores. Claro. Y ahí está, pegó en el palo. El palo mide esto. Si esa jugada la llevas al River anterior, eran un gol o dos goles. Valía dos goles ese gol. Son. ¿Te acordás de la jugada? Sí, por eso es maravilloso el fútbol, porque tiene estas cosas. Selección argentina contra Alemania, tuvo 3 situaciones de gol, Messi, Higuaín y Palacio. Y los 3 jugadores más efectivos de Argentina erraron. Claro. Y sale campeón Alemania. Y contra Francia quedó solo el delantero francés y la ataja el Dibu. Por eso es maravilloso el fútbol y cuesta encontrarle explicaciones a ciertas situaciones. Ahora, si unís grandes jugadores, creás las pequeñas sociedades que forman la gran sociedad, y a eso tiene un plus de convencimiento y de carácter de algunos jugadores, porque no podés tener 11 jugadores que sean todos con un mismo carácter, pero que sí que tengan 4, 5, 6 que sostienen al resto, seguro que vas a estar ahí peleando algo. ¿Y tu situación personal, Claudio? Ya en esa época habías perdido un poco ese terreno y ese protagonismo del 85-86, ya con Timoteo. Me acuerdo que, bueno, empezaba a jugar mucho más Gorosito, llegaba Patricio Hernández, llegó Jorge da Silva, aparecía Canigia, Claro. empezaba a Troglio haber una también. renovación, sí. Y se va Timoteo y llega Menotti, y vos ahí te tuviste que ir. Yo me había ido antes. Antes. Me había ido unos meses antes, me había jugado a... el hecho de no poder jugar, a uno se siente mal, no se siente que es... nada, uno disfruta jugando y cuando no puede jugar es una situación de... Pasaron también algunas situaciones, uno siempre estuvo relacionado con la política, también habían pasado algunas situaciones en la política de mi país y dije, bueno, es el momento de poder ir. Salió una oferta para ir a jugar a Colombia, entonces decidí irme y no viví. Me hubiera gustado jugar en el ciclo de Menotti, me hubiera gustado. Yo en la selección juvenil había estado con Roberto Saporiti, que era un hijo de esa escuela futbolística, y me hubiera gustado que el flaco me hubiera dirigido, pero cuando yo vuelvo y el flaco está en River, porque el equipo colombiano no le termina pagando a River el pase mío y de la libera, nos volvemos y el flaco ya tenía el equipo armado y me dijo que no podía contar conmigo y me fui a jugar a Vélez, ¿no? a Vélez. A Vélez.
¿Y te arrepentís? ¿Era para quedarse en el River un tiempo más? O como decís vos, si yo no iba a jugar tanto, prefiero a veces. Porque viste que la frase de River no hay que irse nunca es como que a veces está muy latente. Sí. Lo que pasa es que si vos no jugás, es algo que la cabeza o por lo menos, porque vos sos importante en un plantel, por más que no juegues, porque acompañás un grupo, hay muchachos que tal vez no juegan tanto, pero son sumamente importantes en los planteles porque hacen que otros se potencien. Pero en mi caso era como que yo siempre había sido titular y no poder jugar era algo que me pesaba mucho. No era feliz, no disfrutaba. Y preferí ir a jugar a otro lugar. Bien, a ver, ¿cómo es hoy el vínculo con el hincha de River? Hoy estás muy alejado, sos de ir a la cancha cada tanto, ves a River, tenés algún contacto, me hablabas del grupo de WhatsApp, digo, ¿cuál es hoy tu vínculo con River o con la gente de River? No soy de ir a ver tanto a River a la cancha, de vez en cuando voy. El cariño de la gente de River es una cosa, son caricias al alma que cada vez que uno se cruza y hay alguien que se acuerda de uno, que tenga ese amor de decirle, qué grande, Claudio, qué pareja hacías con Francesco, gracias por todo lo que le diste a River, ¿viste? Es una cosa que a esta edad todavía hace que uno, sienta ese cariño y ese afecto, ¿no? Pude ir a ver a un River y pude conocer el nuevo Monumental. Digo, la pelota, si costaba jugar antes en el visitante, le costaba jugar en River como era River antes, ahora debe ser una cosa de... porque tenés a la gente ahí, tenés a la hinchada cerca. Yo creo que River empieza ganando 1-0 cada partido, ¿no? Ese River que jugábamos nosotros, jugábamos en esa cancha como está ahora y campeones intergalácticos, traigan a los que sean, porque hay una potencia en esa cancha, y la gente como canta, la familia, la verdad que me da cierta alegría. Se me vienen todos los recuerdos, porque de pronto se me viene cuando estoy en una cancha, si en ese arco hice ese gol. Hay goles que uno los tiene todavía, pero hay goles que los tiene borrosos. Claro. Entonces, tal vez estando en el lugar se le aclaran un poco más. ¿Hay un gol que recuerdes tuyo en River? Por el estética, de Taco. El de Taco, porque medio me abre mucho las puertas al cariño de la gente. Un partido, ganamos 5-1, y termino haciendo un gol de Taco con una jugada bárbara también, del Negro Enrique, Gorosito, y que yo le pego del Taco. Sí, después, yo habré hecho como cerca de 30 goles en River, o más, porque si juntás las copas más. Pero el de Taco fue muy lindo. Fue por lo grupal, y el Taco tiene un valor especial. ¿Y qué ves de River hoy? ¿Qué ves? ¿Cómo lo ves a este equipo que ha convivido con derrotas en el último tiempo que le impidió llegar a ciertos objetivos? Con un estadio que siempre está explotado de gente y que eso se transmite, como decís vos, desde una energía, pero que River todavía no pudo capitalizar, al menos en el último tiempo, ni en lo internacional ni en lo nacional. ¿Qué ves? ¿Te gusta River? ¿Lo ves con frecuencia? ¿Cómo lo ves a Gallardo? Sí, tal vez está pasando esta situación de que uno, con la vuelta de Gallardo, con las contrataciones que hubo, iba a ver un River mucho más protagonista y mucho más ganador de lo que terminó siendo, ¿no? Y eso tal vez es algo que... Pero el fútbol argentino también es sumamente competitivo, porque te sale campeón cualquiera, no te sale campeón siempre 2 o 3 equipos nada más. Entonces, es difícil jugar en el fútbol argentino. Pero sí es cierto que tal vez River tendría que haber estado de acuerdo a su historia y a estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Pero bueno,
no soy quien para decir que no están teniendo un buen momento. No sé, me parece que no soy yo quien tiene que decir esas cosas. Sí, no se ha transformado en el River que creíamos que se iba a transformar. Claro. Por la vuelta del técnico, por la cantidad de futbolistas de prestigio que han llegado. Pero, a ver, más allá de ser vos autorizado o no, yo creo que sí, pues sos un tipo con éxito en River y con pasado River, pero yo te hablo desde el espectador, desde el Claudio Morresi que ve fútbol. ¿Qué viste de River en el Mundial de Clubes? Es una especie de frustración de que no le dio para un poco más, es lo lógico, porque capaz a veces la exigencia es de medida y tenemos que entender que hoy lo lógico, digo, era un grupo para pasar, era un grupo como para... No, era un grupo para pasar, Sí. el equipo contra el equipo mexicano, me parece que ahí es el gran problema, el no haber sido lo eficaz que tendría que haber sido. Creo que no, la potencia de gol que tendría que tener River, desgraciadamente no la está teniendo, Claro. y eso es lo que termina haciendo que no se transforme en el River que uno quisiera que sea. El hecho de que también los jugadores, el Beto Alonso jugó muchísimos años en River, eso es muy difícil hoy, ¿no? Entonces no tenés emblemas que... Bueno, tal vez lo tenés en Armani, pero... Sí, Enzo Pérez. En Enzo Pérez, pero nada, es difícil saber o decir con exactitud, porque el fútbol es lo impensado, es lo que... sale campeón Platense. ¿Quién me hubiera dicho que iba a salir campeón Platense? Entonces hay cosas que no... Y jugué en Platense y me puso contento, en parte, pues también soy hincha de Huracán, pero uno tiene amigos hincha de Platense, pero nada, el fútbol argentino es sumamente complejo. Es una pena que Mastantuono se vaya tan rápido. Sí, porque lo bueno uno quiere verlo, ¿no? Yo soy franco, yo todavía no vi en Mastantuono lo que vi en Aimar, lo que vi en los inicios. Sí, ¿no? coincido. Coincido. Yo digo, ¿cuánto valía Aimar? ¿Cuánto valía Saviola, Ortega? Saviola, Ortega, en esas edades? Es un jugador que uno le ve ciertas virtudes. Le va a servir muchísimo porque en Europa va a terminar siendo un jugador de selección con todo lo que va a vivir y convivir en Europa. Y bueno, qué pena que no podamos tenerlo más tiempo acá. Porque es un chico que evidentemente yo creo que tiene esa proyección que muchos vemos, no deja de tener 17 años, arrancó con 16. Yo creo que ese gol a Boca va a ser emblemático para él, el gol de tiro libre. Pero lamentablemente deja poco. O sea, no deja más que dinero en definitiva, Claro. porque el hincha no lo disfrutó. No ha dejado una huella deportiva de la que hablamos hace un rato de ustedes, ese estatus de conseguir cosas. Y a veces uno entiende el jugador, el deseo de progresar, aparte de ser el Real Madrid, nada más y nada menos. Pero digo, eso de irse tan rápido, de no dejar una huella, sabiendo que vos podés dejarla en un club tan lindo como River, digo. Sí, pero son cifras descomunales, imagino su familia y la cabeza de él diciendo, bueno, pero de esta manera Sí, sí. Generaciones de mis familias quedan de alguna manera con una base, ¿no? Está bien, ahí se mete el dinero y ya se mezclan cosas que impregnan lo más lindo del fútbol, ¿no? Pero no, por un lado uno lo entiende. Pero también a esa edad decir, me cuesta imaginar a un jugador que ante semejante oferta diga, no, yo me quedo porque quiero jugar más en un club. Sí, tiene lógica. Tiene lógica. ¿Ha desaparecido el 10? Sobre todo en River, porque vos hablabas del poder de gol, ¿no? Yo creo que River tiene buenos delanteros, Colidio, Borja, Driussi, incorpora Salas. A mí a veces me parece que le falta la gestación, la generación de juego. Como que no la ha encontrado. Sí, y termina a veces jugando con Galopo, con Castaño, con Enzo Pérez, todos juntos en una situación de características parecidas. Quizás Nacho sea el único que Fernández, pero hoy quizás tampoco está en su mejor versión. ¿Le ha faltado generación de juego al equipo? Siempre
también es cierto que el 10 tradicional ya tal vez no se lo vea tanto, pero sí el jugador que en el andamiaje del juego termina siendo el más preciso, termina siendo el que va a dar el pase de gol, termina siendo el que te patea de afuera y te hace un gol, termina siendo el que de alguna manera la pelota pasa por sus pies y hay claridad, ¿no? Tal vez eso no esté sucediendo eh, y, y en un fútbol donde hoy hay tan poco espacio, hay tanta velocidad, los sistemas defensivos, vos necesitas tener ese plus, ¿no? Si no es como que te va a costar ganar. Claro. ¿Te gusta lo que ves hoy en el día del fútbol argentino? Si veo. ¿Te gusta lo que ves como espectáculo, como espectador del fútbol argentino? ¿Hay equipos que te gusten? Sí, tal vez el fútbol inglés, tal vez algunos equipos como el PSG, que terminan también ocupando el tiempo en lo que uno ve fútbol, ¿no? Pero... ¿Sabes por qué te lo pregunto? Sí. Por el hecho de representar la camiseta de River, de sentirse representado por lo que ves, más allá de ganar o perder, que como vos decís, Sí. a veces el resultado termina siendo pelota en el palo entra, pelota en el palo se va. Pero representarse, o sea, que el hincha se sienta representado, que el espectador se sienta representado por River. No sé si ha pasado en el último tiempo. No, tal vez no. Lo que uno tal vez nota que hay una gran diferencia hoy entre la selección argentina, que son argentinos, y muchos de los equipos que que están formados por argentinos, y hay ahí una desconexión. Es decir, está bien, los jugadores argentinos juegan en Europa se incorporan cierta forma de juego, adquieren cierta personalidad, pero ahí es donde noto mucha más diferencia. Ante la selección argentina, con los equipos locales había tal vez más relación. Ahora hay una gran brecha. Y nada, eso de alguna manera es algo que dificulta al fútbol argentino, ¿no? El fútbol argentino tendría que crecer, pero bueno, se dan estas cosas, ¿no? De que los jugadores se van muy, muy rápido. Me cuesta encontrarle una frase a lo que está sucediendo. ¿Cómo se siente representado el hincha de River? Vos estuviste adentro. ¿Cómo sentís que al hincha se lo deja contento en River? Siempre hay una cuota de dar todo tu potencial, ¿no? Vos ahí no podés escamotear, vos tenés que dar todo tu potencial. Y si de alguna manera te toca ser un marcador, tenés que marcar y tenés que ser aguerrido, y tenés que saltar y tenés que ganar. Y si sos el armador, tenés que pedir la pelota siempre y que la pelota pase por tu pie, ¿viste? Y si sos el goleador, de 3 pelotas que te quedaron, 2 tienen que ser goles. Eso te exige River. Eso es River. Es el máximo de lo máximo. Porque si vas ganando, y me pasó, vas ganando y vas ganando cómodo, y de pronto te relajás, el hincha de River se fastidia, se molesta y hasta tal vez te putea. Y nada, eso tenés que estar siempre ahí arriba. Es una buena definición. Claudio, siempre cierro de la misma manera, porque hago notas con tipos que representan parte muy importante de River. Y les pido a los protagonistas que miren a cámara y que le digan a la mucha gente de River que ve esta nota, que consume este tipo de contenido, qué significó River Plate para Claudio Morresi. ¿Qué es River en tu vida? ¿Qué fue River en mi vida? Fue el equipo que me hizo conocer el mundo, que me permitió ser campeón, que recibí cada vez que me puse esa camiseta, es como que viene con un peso de una historia, viene con un extra de... No solo está la franja y está la historia de los grandes jugadores que se la pusieron y que lograron las alegrías que lograron para la gente, ¿no? Así que
yo solamente agradecerles haberme dado esa oportunidad. Antes lo dije, ¿no? Hacer un gol es ser el artífice de la felicidad de muchos. Y esa felicidad de ustedes, muchas veces cuando yo estoy caminando por la calle y me dicen, Claudio, qué grande cuando estoy en River, es que a uno le da una satisfacción inmensa. Gracias por todo.